Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Ya nosotros hemos invitado en esta primera parte a Israel Quino. Él es abogado de profesión y nos va a acompañar unos minutitos, estos minutos aquí en otro formato. Ya Israel está al otro lado de la pantalla. Le agradecemos muchísimo. Israel, buen día, gracias y bienvenido al programa. Mónica, muy buen día, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de En Otro Formato. El otro día leí un artículo tuyo, querido Israel, en torno a lo que significa la extradición. Dentro de los convenios internacionales, hablar del tema de extradición parece que no es sencillo. Y hablamos de esto tras conocer que don Arturo Murillo no había sido un angelito, ¿no es cierto? Llegó al gobierno de Yanine Áñez para aprovecharse de esa coyuntura política y tratar de llevarse millones de dólares. Qué pena, qué pena. Y además condenable el hecho de Arturo Murillo. Yo creo que toda la población condena estos hechos y nada justifica que uno sea corrupto y aprovecharse del poder para llenarse los bolsillos. Lamentable. Y Arturo Murillo tiene todo el repudio de la población nacional, estimo yo. ¿Qué va a pasar con Arturo Murillo? Según el artículo que escribiste, no va a ser tan fácil traerlo al país. Israel, te estamos escuchando. A ver, explica a toda la población que nos está escuchando y nos está viendo a esta hora de la mañana. Así es, don Nico. Hay un dato muy importante, muy interesante que comparte el Ministerio de Gobierno, que a la semana de haber tomado posesión del cargo, este señor Murillo, si es que todavía se lo puede llamar así, ¿no? Inició con ese tipo de compras en razón de este armamento no letal, con las irregularidades que todos ya conocemos. ¿Qué ocurre en este momento con la jurisdicción americana? Si bien son dos delitos por los cuales se está siendo procesado, lavado de activos y soborno. Esto en la legislación americana tiene una condena de hasta 20 años. No se fija un mínimo, ¿no?, sino un máximo de 20 años de privación de libertad. Y es un juez en Miami que está como juez de garantías, como máxima autoridad jurisdiccional en la investigación que hace el FBI en los Estados Unidos, cuyo investigador principal que emite el informe, don Nico, y es un dato muy curioso, es politólogo, ¿no? Y genera todo un cuaderno de investigaciones, de intervenciones, no solamente a correos electrónicos, sino a mensajes de texto y mensajes de voz de teléfonos en la aplicación de WhatsApp, ¿no?, para que uno advierta, ¿no?, la magnitud tecnológica de intervención de nuestras comunicaciones cuando el FBI investiga un ilícito penal. No es un hecho para menoscabarlo, porque uno ya tiene, pues, ¿no?, la duda en usar esta aplicación que puede ser intervenida por cualquier investigador del FBI, en particular por hechos de corrupción, cuando el delito tiene que ver lavado de activos. En el país, don Nico, desde el año 1995 fue el último tratado de extradición con los Estados Unidos respecto a una serie de delitos que se tienen en la ley sancionada en el gobierno de Sánchez de Lozada. Curiosamente, cuando el exgobernante Goni sale del país el año 2003, no se ejecuta, no se aplica la extradición por los delitos de lesa humanidad que hoy todavía sigue investigado el expresidente. Y el 2008, nuestro Estado rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Si bien existe un tratado en vigencia del año 95, este no está aplicado plenamente por esta ruptura de las relaciones diplomáticas. ¿Y en qué momento hemos advertido como Estado boliviano esta inaplicación? 3 ejemplos claros. Primero, un ex mayor de la policía vinculado a un hecho de corrupción que fue investigar o citar al otrora presidente de Aerosur, ¿no?, en los Estados Unidos, y fue, pues, procesado, investigado y cautelado, este ex mayor, por la justicia americana, porque pretendió sonsacar dineros al procesado, y lo hizo la justicia norteamericana. El segundo ejemplo, un ex general de la policía también vinculado al narcotráfico, que fue condenado en los Estados Unidos
por El 14 general años, Sanabria. exactamente, 14 años en los Estados Unidos y no se lo pudo extraditar, sino hasta que cumpla la pena en los Estados Unidos. Entonces, existen este tipo de precedentes, don Nico, por los cuales, ¿qué hace la justicia americana? Condena en su país hasta que el transcurso de la pena tenga lugar, en el caso del ex general, 14 años, mientras en Bolivia continuaba el proceso también por hechos de corrupción y narcotráfico del ex general. Entonces, el procesado cumple la condena en los Estados Unidos, el Estado americano no lo extradita, lo expulsa del país, y una vez expulsado de los Estados Unidos, en el aeropuerto, ¿no? Se ejecuta el mandamiento de parte de nuestro Estado requirente y va directo a un centro de reclusión en el país a cumplir otra condena por otro proceso en la justicia boliviana. Y esto debe aplicarse en el caso Murillo. Estoy conversando con el doctor Israel Quino sobre este tema de Arturo Murillo. Muchos habrían pensado que la detención de Arturo Murillo en los Estados Unidos fue obra y gracia del gobierno de Luis Arce Catacora. Lo que nosotros nos enteramos es que el gobierno norteamericano, por norma, dentro de normativas y las leyes de ese país, investiga todos los hechos internacionales de lavado y soborno en su país, querido Israel. Es así, es la jurisdicción americana. ¿Por qué razón, don Nico? No porque se hayan comprado gases para Bolivia, no porque Bolivia necesitaba tener este tipo de armamento no letal, ¿no? A los Estados Unidos no le interesa aquello. ¿Por qué se investiga en los Estados Unidos? Porque se utilizan cuentas de bancos norteamericanos, ¿sí? El delito trasciende, como es lavado de activos, y además es un delito transnacional. Don Nico, esto significa que en el mundo se investiga esto, todas las legislaciones, se blanquea mediante bancos americanos. Entonces, de allí que se activa la investigación, se genera la alerta y se procede a esta investigación criminal científica, ¿no? Porque se tienen los elementos de prueba totalmente verificados. ¿Qué va a ocurrir con la situación procesal del señor o de este servidor público Murillo, del gobierno transitorio? Que puede acogerse a un beneficio penitenciario en razón de la información de utilidad, primero por lo que puede coadyuvar a otros hechos de investigación criminal similares, primero, y segundo, por aceptar la culpabilidad del delito. Esto es, he cometido el delito, sanciónenme, justicia de Estados Unidos. Entonces, cuando existe este procedimiento abreviado en los Estados Unidos, la justicia americana dispone que la pena de 20 años puede ser mucho menor. Sin embargo, en este caso en particular, ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ha querellado contra el señor Murillo. Entonces, es poco probable una condena menor a los 10 años, ¿no? Cuando menos, y esperemos que el juez de Miami así lo valore, pueda condenarlo el siguiente 9 de julio, cuando menos a 10 años de cárcel en la justicia americana. Mientras tanto, don Nico, en el país se le procesa por delitos de corrupción por la 004 en rebeldía. ¿Y esto qué significa? Ante la ausencia del imputado, es procesado, se lo lleva a juicio oral con una designación previa de un defensor de oficio, y se lo sentencia y se lo condena. Delitos de corrupción, otros 10 años. Finalmente, tras que cumpla los 10 años en los Estados Unidos, augurando que así lo valora el juez americano, se lo expulsa de ese país, no se lo extradita, lo esperan en el aeropuerto de La Paz, en el Alto, directo a Chonchocoro, a cumplir la sentencia por corrupción. Entonces va a Chonchocoro otros 10 años, mínimamente. Mientras tanto, y haciendo un abuso procesal lento del sistema, se lo procesa por delitos de lesa humanidad, de cuando menos 30 años dispone nuestra legislación. Entonces, usted ahí, don Nico, tiene entre 20 y 30 años de certeza del cumplimiento de la pena de este ex servidor público investigado por corrupción, porque estos hechos, don Nico, no pueden quedar impunes y hay que, en este caso, por supuesto, respetándole el debido procesamiento, generar la pena debida, ¿no? Para generar este precedente penal en el país, porque ningún funcionario público puede hacer uso y abuso del poder y enriquecerse
a costa de haber ejercido eventualmente el poder político. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo nos quiso hacer creer que tras la detención de Arturo Murillo al día siguiente iba a estar aquí en La Paz. No. Incluso, digamos, menospreciando nuestra inteligencia de que nuestras relaciones con los Estados Unidos no pasan por el mejor momento. Entonces, Israel, diles a la población que nos está escuchando, que nos está viendo y que nos está oyendo, que lo de Arturo Murillo no va a ser ni de un mes ni un año que retorne al país. ¿En qué tiempo tú crees que si la justicia ordinaria primero lo sanciona, lo encarcela, en qué tiempo tú crees que Arturo Murillo estaría llegando con mucho optimismo? En ese marco del tratado de extradición, obviamente. Sí, siendo realistas, don Nico, luego del 9 de julio se tiene que se va a esperar ese momento el procedimiento abreviado, ¿no? Eso ya cuando menos uno puede tener certeza de aquello porque han pedido la postergación de la audiencia al juez de Miami para que puedan en un otro momento procesal condenarlo mediante el procedimiento abreviado. Si el juez de Miami lo condena hasta 10 años, la mitad de la pena, tomando en cuenta que el propio Departamento de Estado ya se ha querellado, este ciudadano Murillo va a cumplir 10 años en los Estados Unidos. Pero el beneficio penitenciario también está en esa legislación, como en todas, al cumplimiento efectivo de una condena en prisión. Si se porta bien, por decirlo en palabras sencillas, siendo un recluso de los Estados Unidos, esos 10 años pueden transformarse entre 8, 7 y 6. En el último de los casos, don Nico, cuando menos 5 años se lo va a tener como recluso de los Estados Unidos a este ciudadano. Y recién, después de 5 años, el Estado boliviano podrá, vía expulsión de esta persona de los Estados Unidos, tenerlo en el país, 5 años en el que se lo puede procesar, condenar y ejecutar una otra pena privativa. Entonces, de inmediato que este ciudadano Murillo esté en el país, es improbable, don Nico. Estamos conversando con el doctor Israel Quino, que sabe muchísimo. Entonces, no nos hagamos ilusiones de que a Arturo Murillo lo vamos a tener pronto. Pero, ¿qué hubiese pasado si las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos habrían estado pasando por un buen momento? ¿Tú crees que habría sido favorable eso para la extradición o ni así? Por supuesto que sí, otra sería la historia, don Nico, ¿no? Si tuviéramos efectiva las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Entiendo por una aseveración que realizó la ministra de la Presidencia, desde el gobierno, existen relaciones de confianza. Y esto es bueno porque no podemos aislarnos del mundo, más en este tipo de casos que nos llama la atención cuando se tienen ilícitos penales, ¿no?, transnacionales que requieren ser investigados, pero además sancionados. Si tuviéramos la plena efectiva aplicación del tratado, ¿por qué no se lo ha traído a Goni después de 18 años que dejó el poder, ¿no? Entonces no hay esa aplicación efectiva. Sin embargo, don Nico, si en este momento este tratado de extradición estuviera de pleno cumplimiento, ¿no?, y se lo traería este ciudadano Murillo al país, tendría más opciones, ¿no?, de defenderse, como que es su derecho. Por supuesto, como cualquier procesado puede defenderse, pero estaría en etapa preparatoria de juicio y la medida de detención preventiva iría a lo más de 6 meses. Eso dice nuestra legislación, hasta ir a juicio y condenarlo. Entonces, si en este momento se lo trae a este ciudadano Murillo, pues estaría en etapa preparatoria de juicio y con altas probabilidades de abusar de la chicana jurídica y beneficiarse de la pena o de un otro beneficio procesal penal de nuestra legislación. Entonces, tampoco conviene estratégicamente traerlo porque no tiene sentencia en el país. Va a estar detenido preventivo y todavía asumiendo defensa en todo el juicio. Por ello, lo más recomendable por estas características es esperar la decisión de la justicia americana, sentenciarlo, condenarlo y hacer que cumpla la pena allá, y paralelamente, y me parece una decisión acertada del Procurador General del Estado, generarle un proceso civil por reparación del daño,
¿no? A lo que tenga en la justicia americana. Por supuesto, acá, cuando llegue, también se podrá generar ese tipo de acción por otros delitos. Lo más recomendable en este momento, don Nico, que se lo deje allá, que el juez americano sentencie, condene, cumpla su pena privativa de libertad, hasta mientras acá, con defensor de oficio, se lo juzga en rebeldía, se lo sentencia, cosa que luego de ser expulsado de los Estados Unidos, venga directamente a Chonchocoro a pagar por los delitos por los cuales está siendo investigado. Así que no nos tomen el pelo. Con mucho optimismo, Arturo Murillo, si es que es extraditado en el marco de los procesos que se hacen tanto allá en Estados Unidos y sobre lo que quiere hacer la Procuraduría General del Estado, con mucho optimismo Arturo Murillo lo tendríamos en el marco de unos 5 o 6 años, ¿no, Israel? Sí, en el mejor de los casos, si es que reduce a lo máximo la pena y tiene un cumplimiento efectivo de beneficios penitenciarios cuando esté como recluso en el condado de Miami. Ahora, este hecho indudablemente, si bien eh, justifica un proceso penal contra Arturo Murillo, sin embargo, por otro lado, se le ha dado demasiada carga política a Israel, demasiada carga política para un poco desplazar lo que es un proceso penal ordinario en contra de Arturo Murillo para darle mayor preeminencia al hecho político que ha significado la corrupción dentro del anterior gobierno, ¿no es cierto? Yo tengo una valoración particular, don Nico, y coincido en esas líneas, porque si bien el hecho es de corrupción, corrupción menor o corrupción mayor es corrupción y es un delito Sí, lacerante a sí, la sí. administración pública. El hecho también que ese elemento haya sido capitalizado en términos políticos, por supuesto que tiene una interpretación y la población seguramente así también opina, ¿no? En razón de capitalizar un hecho de corrupción investigado por otra justicia, por los Estados Unidos, en el país. Sin embargo, don Nico, me parece los datos muy importantes y oportunos que ha brindado el Ministerio de Gobierno en razón de los procedimientos administrativos de la adquisición. El dato curioso que a la semana de la posesión hayan empezado los trámites de todo esto es, por supuesto, un hecho que llama mucho la atención y genera una duda de toda la administración del gobierno transitorio. Ninguno se ha quedado callado, la propia ex presidenta transitoria ha generado pues su versión al respecto, intentando justificar, ¿no?, que este señor Murillo y López, los exministros, pues necesitaban de manera urgente la compra de este armamento no letal. Decisión equivocada, decisión atentatoria contra el pueblo, porque miren lo que hoy nos llegamos a enterar. Y esa particularidad ya en coyuntura política, Tónico, por supuesto, pues no va a defenestrar cualquier salvedad que pretendía dársele a este gobierno transitorio de haber ejercido el poder de manera necesaria y óptima, hecho que no ha sido así desde ningún punto de vista. Claro, ahí Arturo Murillo le ha chazado, ¿no? Lo ha fallado. No sé si Arturo Murillo hubiera querido lavar el dinero o habría querido sobornar en otro país que no sea en Estados Unidos. ¿Qué habría pasado, Israel? Hubieran encontrado otros mecanismos, ¿no? Los ilícitos criminales de esas características encuentran siempre palos blancos y legislaciones, por ejemplo, como de otros estados como Panamá, recordará el caso de los Panama Papers, ¿no?, en donde también se generaban este tipo de ¿no? Presuntos hechos irregulares, ¿no?, donde existen bancos, depósitos y una serie de cosas. Entonces, podían haber acudido a otra legislación que no hubiera, tal vez, no hubiera generado lo que hoy hemos conocido como un gran hecho de corrupción. Es muy probable, si hubiera utilizado otro estado, un tercer estado, donde no hubiera generado una alerta en el sistema de investigación financiera, no hubieran tenido absolutamente ningún tipo de problema. Es muy probable, ¿no? Este caso, ¿por qué se activa? Porque el Banco Central de Bolivia quiere depositar de manera directa más de 5 millones de dólares. Y la legislación americana, las entidades financieras en los Estados Unidos dicen, un momento, esto es mucho dinero para una transacción. ¿Y por qué con un banco, si hay una empresa intermediaria y el proveedor es del Brasil? Allí se genera el ilícito, ¿no? Una decisión, por supuesto, pues desatinada de
ciudadano Murillo y de la cantidad de cómplices que tiene. Ahora, estamos viendo, don Nico, a los que han adquirido, a los que están investigados por soborno y lavado de dinero. Hay otros responsables. El funcionario público que ha sido unidad solicitante, el que ha generado el contrato jurídico, el que ha generado las cotizaciones, el que ha dicho que no, es compra inmediata, tiene responsabilidad penal. Estamos viendo la cabeza, pero hay mandos intermedios, servidores públicos que se han prestado para cometer este ilícito y ellos también tienen que ser investigados y sancionados, por supuesto. Tenemos ya mucha gente que nos está escribiendo sobre este tema, querido Israel. Voy a dar lectura a uno de ellos, a ver si le contestas. Dice, ¿se podrá juzgar, dice, nos escribe Heidi Flowers, ¿se podrá juzgar por el mismo delito en nuestro país o por otro delito? Pregunta Heidi Flores. Sí, es otro delito en nuestro país, don Nico. En los Estados Unidos son dos delitos tipificados, soborno y lavado de dinero. En el nuestro, los delitos tipificados son enriquecimiento ilícito, por ejemplo, ¿no? Que no tiene que ver con lo otro, beneficios en razón del cargo, delitos exclusivamente de corrupción. Otra tipificación, porque no correspondería, ¿no? Por los mismos delitos. Esto ya le generaría, en términos estrictamente jurídico-procesales, varios argumentos de defensa. Por ello, la adecuación del tipo penal va en otro tipo de delitos. No pueden ser juzgados dos veces por el mismo caso. Entonces, hay otros delitos por los cuales se investiga. Hay otra pregunta de José L. Furter. Dice, a las anteriores compras hechas por Romero, ¿por qué a las anteriores compras hechas por Romero no se investigarán? Dice, aunque no sé si eso podría responder, querido Israel. Es una decisión que tendrá que ver las autoridades que en este momento ejercen el poder, ¿no? Si ellos consideran que hay algún supuesto ilícito al respecto, pues dispondrán la investigación al respecto. Si no se detecta nada, pues no creo que haya mayor reparo al respecto. Sin embargo, hoy quienes detentan el poder dónico tienen todas las facultades para generar o desvirtuar ese tipo de especulaciones, que también es preocupación del pueblo. La opinión pública tiene esas dudas. Entonces, para desvirtuar aquello, deberían generar, no sé, alguna versión al respecto. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste sobre la corrupción, querido Israel. La corrupción es corrupción sin ver el tamaño de la corrupción, de este hecho ilícito, y es condenable en cualquier gobierno, venga de donde venga. Y por tanto creemos que Arturo Murillo es parte nada más de ese nivel de corrupción que hemos tenido y tenemos en el país, querido Israel. Sí, coincido plenamente, Nico, ¿no? Es la punta del iceberg. Hay que ver toda esa estructura política funcionaria que ha materializado ese tipo de compras. Existe pendientes con Entel, existe pendientes con BOA, existe pendientes con la Administradora Boliviana de Caminos. Hay una serie de ilícitos también que en ese tiempo se denunciaron y nunca se investigaron. Habrá que ver hoy cómo es que se siguen destapando este tipo de hechos. Y si no hubo corrupción, pues también que se lo demuestre, diga que no hubo manejo irregular, y eso es oportuno, pero sí, si es que existió y existen los elementos suficientes, don Nico, debe investigarse y sancionarse con todo el rigor de la ley penal. Agradezco muchísimo al doctor Israel Quino por habernos acompañado estos minutitos, ya lo escucharon, con mucha suerte y para alegría de los bolivianos, Arturo Murillo estaría llegando a ser juzgado en unos 5 o 6 años. Así que eso de que nos digan que va a estar a la vuelta de la esquina es puro papo. Israel, te agradezco mucho, un abrazo y hasta siempre. Agradecido por la invitación, don Nico, un fuerte abrazo a toda la audiencia, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Israel. Son las 9:54 a.m, estamos aquí en otro formato. Junto a ustedes, un abrazo a la gente que recién está llegando a la sintonía a través de Citel, que nos baja la señal en varios puntos del territorio nacional, y también a la gente que nos escucha en Radio 95.3 frecuencia.